El movimiento de plantación de iglesias te da la bienvenida. En esta ocasión escucharemos una prédica que trata sobre qué es la iglesia y cómo conocer la voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo. Escuchemos al hermano Pablo Pérez con la predicación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 18. Primera de Corintios 12, versículo 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y este versículo nos enseña a nosotros que la iglesia es el plan de Dios, es el diseño de Dios. Y Dios el Padre, y yo quiero que ustedes noten esto, Dios el Padre es el que ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces, mis hermanos, aquí aprendemos la primera lección que es importante de qué es la iglesia. La iglesia es el diseño de Dios, es el plan de Dios, y Él ha colocado a cada uno de sus miembros en el cuerpo de Cristo. Está Dios, luego está Cristo, que es la cabeza. Entonces Dios, el Padre, coloca a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Dios el Padre le dice: bueno, Cristo va a ser el capitán, el que dirige a la iglesia. Él va a ser el que mueve, el que organiza. Y luego vamos a aprender que el Espíritu Santo es el que da los dones a la iglesia. Es el que pone las capacidades, la manifestación de Dios en cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, vemos aquí, Dios, el Padre, es la cabeza de todo, Cristo es la cabeza de la iglesia, y los miembros estamos conectados a la cabeza. Cada uno de los miembros está conectado a la cabeza, y Dios se manifiesta con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que nosotros podamos aportar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con los dones que Él nos da a cada uno. Mis hermanos, los dones son las manifestaciones de Dios en cada uno, como vamos a estar mirando más adelante. Pero vamos a estar mirando en este momento 5 características de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En primer lugar, vemos que la iglesia es la creación de Dios. La iglesia es la creación de Dios, es el invento de Dios, es el diseño de Dios, como acabamos de leer en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18. En Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos enseña y nos dice que Cristo es el que se compromete a edificar la iglesia. Y aquí tenemos algo que es súper importante, mis hermanos, es Cristo edificando la iglesia. Damos gracias a Dios por cada uno de los ancianos de las iglesias en casas. Allí, cada iglesia en casa es un cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Y cada líder de la iglesia en casa está conectado a Cristo, y cada miembro de la iglesia en casa está conectado a Cristo. Y Cristo se ha comprometido a edificar su iglesia. Cada iglesia en casa es edificada por Cristo. No es edificada por el anciano de la iglesia o por el pastor de la iglesia, es edificada por Cristo. Por eso nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, Efesios 4 del 11 al 13, nos habla a nosotros de cómo está constituida la iglesia. Dice: y Él mismo constituyó, hablando de Cristo, ¿no? Cristo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es Cristo el que organiza y pone a los miembros del cuerpo en orden. Se le puede comparar con un equipo de fútbol, ¿verdad? O un equipo de voleibol. Cada uno tiene su función. En el voleibol hay un ponedor, un servidor, un volador, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene su función. Y hay un juez también. Bueno, Jesucristo es nuestro juez. Así que Él nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, es simplemente aquí el ejemplo. Obviamente cada ejemplo es incompleto, ¿no? Porque en realidad en el equipo de fútbol tenemos entrenadores, tenemos directores, tenemos aguateros, tenemos de todo, tenemos ahí en el equipo de fútbol, ¿verdad? Pero el ejemplo que nos pone la Biblia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene que cumplir su función. Cada uno tiene que cumplir su función. Entonces, dentro de la iglesia en casa, obviamente aquí vamos a mirar y vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, para ver la segunda característica de la iglesia. 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La segunda característica que vemos aquí de la iglesia es que la iglesia es un cuerpo vivo con muchos miembros. La iglesia es un cuerpo vivo con muchos miembros. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, es un grupo de personas integradas en un cuerpo vivo. Eso es la iglesia. Un grupo de personas integradas en un cuerpo vivo. Muy importante que nosotros, cada iglesia en casa, nos miremos como un cuerpo vivo, conectados a la cabeza y los miembros conectados entre sí, como dice el libro de Efesios, por las coyunturas, por los ligamentos, que se van coordinando para ir edificándose, para ir creciendo. Entonces, cada iglesia en casa es un cuerpo que está creciendo. Pero es súper importante, como vamos a ver más adelante, cómo este cuerpo aprende a discernir la voluntad de Dios. Entonces, tenemos nosotros que, en segundo lugar, mirarnos como un cuerpo. En tercer lugar, la tercera característica de la iglesia, la vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1, el versículo 22. Efesios 1, 22. Dice así la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vemos aquí que la tercera característica de la iglesia es que se relaciona de una manera singular a Cristo como la cabeza. Cada uno de nosotros se relaciona de manera única con Cristo. Y esto es lo hermoso de la iglesia, mis hermanos. No necesitamos de mediadores entre nosotros y Cristo. Cada uno de nosotros se conecta directamente con Cristo, que es la cabeza. Sí, no es como en otras religiones, tienen sus mediadores, ¿no? Hay algunas, en la Iglesia Católica,
utilizan a María o a Santo como los mediadores. En otras religiones son estos profetas, ¿no? Como el profeta Smith o cosas así que ponen para que se puedan conectar con Dios, supuestamente. En el cristianismo, en la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros se conecta directamente con Cristo. No hay ningún mediador entre Dios, sino Jesucristo es el único mediador. Cada uno de nosotros podemos conectarnos directamente con Cristo. Y eso es la bendición que cada uno de nosotros tenemos. Cada miembro de iglesia en casa tiene una relación personal íntima con Jesucristo. Cada uno de nosotros. 4. La cuarta característica de una iglesia es que cada miembro de la iglesia tiene una relación única con los demás miembros de ese cuerpo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí viene algo que es súper hermoso de lo que está sucediendo en el movimiento de plantación de iglesias, ¿no? Ahora cada uno de los ancianos de la iglesia está allí dirigiendo a la iglesia, está allí enseñando la palabra, está haciendo discípulos en cada una de las iglesias en casa. Pero cada uno de los líderes de la iglesia se relaciona con otros líderes, ¿verdad? De otras iglesias. Y se forma como una coyuntura, ¿verdad? De la iglesia Casa del Hermano Galito con la iglesia de nuestro hermano Tomasito, con la iglesia de la Casa de Gen, con la iglesia de los hermanos de Pizulí, con la iglesia de los hermanos, con nuestro hermano Jaime Betancourt. A pesar de que somos varias iglesias, formamos una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Jesucristo, que va conectada por esos ligamentos, por esas coyunturas, que vienen a ser en este caso los ancianos de las iglesias, los pastores de las iglesias, vienen a formar como una articulación dentro de todo el cuerpo de Cristo. Así que tenemos la iglesia de Cristo y tenemos las iglesias en casa. Y cada una, pues, guiada por el Espíritu Santo, cada una conectada con Cristo, estamos avanzando hacia adelante. Y la quinta característica de la iglesia, lo vemos aquí, es una iglesia que está en la misión por Cristo, en nuestro mundo, realizando el propósito redentor de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde se nos explica a nosotros cuál es la misión de esta iglesia, ¿no es cierto? Mateo 28, vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros como movimiento creemos que cada iglesia en casa es responsable de cumplir la gran comisión. Cada iglesia en casa es responsable de cumplir la gran comisión.
tenemos una razón de vivir, un propósito de vida, y es cumplir los propósitos redentores de Dios para la humanidad. Cada uno de nosotros, cada iglesia en casa, se organiza para cumplir los propósitos redentores de Dios. Muy importante que cada uno de nosotros estemos haciendo discípulos, compartiendo el Evangelio, buscando la dirección de Dios en donde Él quiere que vayamos, en donde Él está obrando para que nosotros podamos ser parte de ese propósito de Dios. En este libro de mi experiencia con Dios, se nos pone un ejemplo, y el ejemplo es de un hombre que está caminando por una riel de un tren, y va caminando, ¿no es cierto? Y la ilustración es que cada miembro del cuerpo es importante, y este hombre que va caminando por esta riel, de pronto el ojo le dice que sigan adelante, que sigan caminando, que no hay ningún peligro, ¿no? Pero el oído dice, escucho un silbido de un tren que se va acercando, y cada vez está más cerca. Y los pies dicen, siento que la tierra está temblando y los rieles están temblando, salgamos de aquí. Y los pies se mueven y salen de la línea del tren. Del peligro. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo que es súper importante. Y este ejemplo es que los demás miembros del cuerpo le ayudan, ¿verdad?, a los otros miembros para que no perezcan, para que no caigan en peligro. Entonces, nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros en seguir adelante, en seguir al Señor, en seguir la palabra de Dios, en seguir la voluntad de Dios. Entonces, hemos visto las características de la iglesia y podemos resumir esto de la siguiente manera. La iglesia es un cuerpo que funciona en unidad de los miembros. Cada uno de ellos, cada uno de los miembros son interdependientes. Tendrán que hacer ajustes cada uno de los miembros. Cada pastor es responsable del cuerpo ante el Señor. El individuo tiene una relación personal con Dios. Se encamina y sigue la guía del Espíritu Santo dentro del cuerpo. Dios ha puesto dentro del cuerpo de Jesucristo a cada uno de los líderes. Y cada uno de los líderes, cada uno de los ancianos son responsables delante del Señor en cómo están conduciendo al rebaño. En segundo lugar, vamos a mirar cómo la iglesia, les dije que les iba a hablar dos cosas de esta mañana, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es la iglesia? Y en segundo lugar, quería compartirles cómo la iglesia puede conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es que la iglesia puede discernir la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante esto que hablemos, mis hermanos? Porque para este siguiente, en este año que ya estamos empezando, cada una de las iglesias está buscando la voluntad de Dios, está siguiendo la voluntad de Dios, y en base a esta voluntad de Dios, cada iglesia va a trazar un plan siguiendo la dirección de Dios. Es importante eso, ¿no? No es que la iglesia tiene que hacer un plan siguiendo al líder.
La iglesia tiene que hacer un plan siguiendo la voluntad de Dios, siguiendo la guía de Dios, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Y por eso me parece que es importante que miremos esto, cómo discernir la voluntad de Dios como iglesia. Hemos dicho que Dios es el que pone a los creyentes en la iglesia para que cada uno de los miembros de la iglesia cumpla los propósitos redentores de Dios. Cristo como la cabeza dirige al cuerpo. Vamos a mirar en primer lugar que la iglesia llega a conocer la voluntad de Dios cuando el cuerpo entero comprende que Cristo es la cabeza y comprende lo que Él está diciendo. Cada miembro del cuerpo llega a conocer la voluntad de Dios por una relación íntima con Dios. Eso es súper importante, mis hermanos, para que la iglesia pueda hacer planes para el 2022. La responsabilidad es de cada miembro. Cada miembro de la iglesia en casa debe tener una relación íntima y personal con Dios. Entonces, ¿cómo es que la iglesia decide hacer un plan? La primera cosa es escuchando lo que Dios dice a cada miembro y cómo le habla a cada miembro. Y aquí, mis hermanos, tenemos que aprender a mirar y a escuchar a los hermanos, especialmente escuchar a los hermanos que están en una relación íntima con Dios. Siempre nosotros les estamos pidiendo que den testimonios, que cuenten lo que Dios les ha hablado, lo que Dios les está diciendo. Y en la iglesia en casa tenemos que dar la oportunidad a los hermanos que están en una comunión personal íntima con Dios, de compartir lo que Dios les está diciendo y lo que Dios está hablando a sus vidas. Si cada uno de los miembros de la iglesia en casa permanecen en esta comunión con Dios, sin lugar a dudas, todo el cuerpo va a poder discernir la voluntad de Dios. Fíjense, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo a través de los profetas, a través de los líderes que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Vemos ahí, por ejemplo, a Moisés. Dios habló a Moisés, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia de Moisés, y a través de Moisés, él habló al pueblo. Dios habló a través de los profetas, por ejemplo. Dios se manifestaba a través de los profetas, y los profetas les decían, ¿qué decía Dios? ¿Cuál era la palabra de Dios? También Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los jueces, y Dios escogió a los jueces, y a través de los jueces, Dios manifestaba la voluntad de Dios. Dios habló a través de los reyes. Dios escogió a David para guiar a su pueblo. Aunque a David, Dios le puso un profeta. Y así vamos mirando cómo Dios obraba en el Antiguo Testamento con su espíritu y capacitaba a estos hombres para que estos hombres comunicaran la voluntad de Dios al pueblo. Ahora, yo quiero que veamos cómo es que Dios nos guía en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver ejemplos del Nuevo Testamento que nos muestran a nosotros cómo tomar una decisión conjunta,
bajo la dirección de Dios. Y eso es súper importante que nosotros entendamos. ¿Cómo, como iglesia en casa, podemos tomar una dirección conjunta bajo la voluntad de Dios? Vamos a ver algunos ejemplos. En Hechos, en el capítulo 1, Hechos del capítulo 1, vemos ahí del versículo 12 al 26, donde tenían que reemplazar a Judas. ¿Se acuerdan? Porque Judas se había ahorcado y ya no eran 12 apóstoles, ahora era 11, y los apóstoles llegaron a entender de que Dios había constituido a 12 apóstoles y que era necesario buscar un reemplazo para Judas. ¿Cómo lo hicieron? Y aquí en Hechos, en el capítulo 1, versículos 12 al 26, se nos narra esta historia y dice que ellos echaron suertes. Echaron suertes y dice que la suerte cayó sobre Matías. Entonces aquí vemos un ejemplo de que ellos buscaron la guía de Dios. Echar suertes equivale a buscar la guía de Dios. ¿Sí? Para nosotros sería la oración. ¿Sí? Sería la oración y la guía del Espíritu Santo, que es súper importante para nosotros. Ser guiados por Dios. Buscar la guía del Espíritu Santo. Otro ejemplo que vemos aquí en Hechos capítulo 6, ¿cómo es que la iglesia nombraron a los diáconos? Y eso está en Hechos en el capítulo 6, desde los versículos 1 al 7. Ustedes que conocen de que ahí había una circunstancia donde las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas debidamente. Entonces la gente empezó a quejarse de que las viudas griegas no estaban siendo atendidas, y los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia, dijeron que de entre ellos escojan a varones que cumplan algunos requisitos, ¿no? Y en el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos en el trabajo. Y en el versículo 4 dicen los apóstoles: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí vemos personas que van a colaborar en el ministerio, que son los diáconos. Fíjense en que para nombrar a los diáconos tenían que ser personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, para poderles encargar un trabajo. Ya vamos a ver más adelante por qué era importante que estas personas que van a ayudar sean llenas del Espíritu Santo. Pero esa es otra manera de que nosotros, como iglesia, busquemos la dirección de Dios. No nos apresuremos a poner a personas en el liderazgo si no cumplen estos requisitos, ¿no? De ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y pues damos gracias a Dios por los ancianos que ya están dirigiendo la iglesia, que ellos son los que han cumplido estos requisitos, ¿no? Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y se les ha encargado a cada uno las iglesias en casa para que la pastoreen, continúen y avancen en los propósitos redentores de Dios. Muy importante para saber la voluntad de Dios como iglesia, poner a las personas idóneas en el liderazgo y darles un trabajo, encargarles, dice aquí. Otro ejemplo vemos en Hechos capítulo 11, versículo
1 al 18, donde Pedro da testimonio de la conversión de los gentiles. Pedro regresa para dar testimonio de cómo la gracia de Dios estaba obrando allí en los gentiles. Entonces, dice versículo 16 hasta el 18, les voy a leer de Hechos 11, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oído estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, y Pedro va a dar testimonio a la iglesia en Jerusalén de cómo Dios estaba obrando entre los gentiles. Y eso es lo que nosotros estamos esperando escuchar, mis hermanos, de cómo Dios está obrando en cada una de nuestras iglesias en casa, de cómo Dios está obrando en los hermanos, y ver la gracia de Dios obrando en cada uno de los hermanos para que nosotros podamos regocijarnos y también escuchar de cómo Dios está obrando en otros lugares para que nosotros podamos ir con el Evangelio y poder ayudarles a otras personas a establecer las iglesias en casa en otras provincias de aquí del Ecuador. Personalmente yo he empezado a orar para que Dios esté obrando en diferentes lugares aquí en el Ecuador, y estamos atentos a la voz de Dios para ir a aquellos lugares donde Dios quiere que vayamos. Por último, el concilio en Jerusalén, Hechos 15, del 1 al 35, ahí vemos otro ejemplo de cómo se tomaron decisiones. Especialmente aquí hubo un problema en Hechos 15 que tenía que resolverse, ¿verdad? Es que los judaizantes habían ido por diferentes lugares, ¿verdad?, diciendo que el evangelio que predicaba Pablo, el evangelio puro de la gracia, estaba equivocado. Y los judaizantes decían que debían circuncidarse y guardar la ley para que ellos sean salvos. Ese era el mensaje que decían los judaizantes, y por eso se armó este concilio para resolver este problema, un problema doctrinal. ¿Y cómo es que la iglesia llegó a tomar una decisión? Obviamente escucharon las palabras de Pablo y de Bernabé, lo que estaba sucediendo ahí en las iglesias. Entonces, fíjense ahí, Hechos 15, el versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí tenemos algo que es súper importante, ¿no? Si vamos nosotros a tomar decisiones como iglesia, especialmente para resolver estos problemas doctrinales, es importante de que se vaya a hablar con los líderes. Se escoge a los líderes de la iglesia y para que vayan a hablar con los líderes de la iglesia de Jerusalén. Fíjense en el versículo 4. Dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y aquí vemos,
los líderes de la iglesia de Antioquía van y presentan el caso y van a hablar con los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y es así como después de escuchar a Pedro y a Jacobo, guiados por el Espíritu Santo, explicando que el evangelio había sido predicado a los gentiles y que el plan de Dios, el plan redentor, era que los gentiles también conocieran el evangelio, llegaron a una decisión allí en el concilio este de Jerusalén para que vayan con cartas, ¿verdad?, explicando de que el evangelio puro de la gracia está bien que se predique y que solamente ellos tienen que tener cuidado de los pobres y también de que ellos no coman de lo que está contaminado con sangre. Entonces, con estas cartas ahí de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Pablo y a Bernabé y otros hermanos más con él para que diesen testimonio de lo que había pasado allí en Jerusalén y las decisiones que se habían tomado. Entonces, de esa manera, mis hermanos, vemos algunos ejemplos aquí de cómo en el Nuevo Testamento se tomaban las decisiones. Entonces, muy importante, mis hermanos. Vamos a mirar aquí, después de esto, después de mirar algunos ejemplos, de qué manera la iglesia debería relacionarse con Dios para entender su voluntad. Es súper importante esto. ¿De qué manera la iglesia tenía que relacionarse con Dios para entender su voluntad? En primer lugar, todos tenían que orar por la dirección de Dios. Toda la iglesia tiene que orar por la dirección de Dios. En segundo lugar, los hermanos en la iglesia tienen que compartir lo que perciben de aquello que Dios está diciendo a la iglesia. Los hermanos tienen que compartir lo que perciben de lo que Dios está diciendo a la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? De que cada uno de los hermanos en la iglesia tienen que buscar la voluntad de Dios. Tienen que tener una relación íntima con Dios. ¿Sí? No es un asunto de que los hermanos dicen lo que ellos piensan o lo que ellos quieren, sino lo que ellos están percibiendo, es decir, lo que ellos están entendiendo de lo que está sucediendo a su alrededor y cómo Dios les está guiando a ellos por medio de su palabra a tratar aquellos asuntos que les está sucediendo a ellos. Entonces nosotros tenemos que escuchar lo que los hermanos están viviendo en su relación con Dios. Y la otra cosa es que tienen que mirar a la cabeza que es Cristo. Y aquí yo quiero leerles lo que está en el manual directamente. Dice así: una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios cuando el cuerpo entero llega a comprender lo que Cristo quiere que haga. Para una iglesia, el conocer la voluntad de Dios puede incluir a muchos miembros, no solo a unos pocos. Si Dios a menudo le habla al líder en cuanto a lo que Él quiere que todos hagan, este líder entonces testifica ante el cuerpo lo que percibe de la voluntad de Dios.
El líder no tiene que tratar de convencer a la iglesia de que esto es la voluntad de Dios. Tampoco tiene que pedirle a la congregación que lo siga sin cuestionar. Lo que hace es animar a la iglesia a ir a Cristo y recibir confirmación de Él. La cabeza es quien convence a su tiempo. Entonces el cuerpo entero sigue a Cristo. La cabeza, ¿qué es la cabeza? Por eso es que una iglesia tiene que aprender a funcionar como un cuerpo, con Cristo como la cabeza. Ahí está súper clarito, mis hermanos, de cómo la iglesia puede encontrar la voluntad de Dios y cómo es que cada uno de nosotros puede experimentar, mis hermanos, la guía de Dios. Entonces, obviamente, si nosotros como líderes estamos en comunión con Dios, estamos en una relación íntima, personal con Dios, pues nuestra tarea es compartir lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y guiarles a los hermanos a Cristo para que ellos en su comunión con Cristo podamos tener el mismo sentir. La unanimidad. Y como dice aquí el libro, quizás haya uno o dos que no estén en una relación íntima con Dios, que muchas veces esos son los problemas que tenemos. Pero nosotros vamos a seguir la unanimidad, la guía del Espíritu Santo como iglesia para que podamos contribuir a los propósitos redentores de Dios. Entonces, en resumen, cada miembro en intimidad con Dios comparte lo que Dios le habla y le dice que está haciendo a su alrededor. También el líder comparte lo que percibe que Dios está haciendo y anima al cuerpo a esperar la confirmación de Cristo para saber si esa es la dirección en que deben de ir. Es Cristo que convence a la iglesia en qué dirección debemos de ir. Bien, mis hermanos. Hasta ahí es donde yo quería compartirles, mis hermanos, de qué es la iglesia y cómo nosotros, como iglesias en casa, podemos buscar la dirección de Dios. Podemos buscar la voluntad de Dios para cada una de nuestras iglesias en casa. Así que cada uno de los ancianos también como responsables de buscar la dirección de Dios y de guiar a los miembros de esa iglesia a encontrar la voluntad de Dios para así poder ser parte de la extensión de su reino, o como dice el autor de este libro, Henry Blackburn, y también Claudette King, los dos que escriben este libro, pues nosotros podamos como iglesia cumplir con los propósitos redentores y que podamos alcanzar, mis hermanos, a muchos lugares más, aquí en el Ecuador, en algunas provincias, que podamos formar más iglesias en casa. Así que, mis hermanos, que Dios siga guiando a cada uno de nosotros, a cada una de las iglesias y al movimiento de plantación de iglesias, a MOPI, a cumplir con la gran comisión. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Señor, vemos que tu Espíritu Santo escogía a hombres y a mujeres, por medio de las cuales, Señor, tú te manifestaste. Y te damos gracias, Señor, porque
A cada uno de nosotros nos has dado un don espiritual, una conexión con tu espíritu, una manifestación de Dios mismo en nuestras vidas, para que podamos compartir con este mundo. Compartir, Señor, con la iglesia y podamos crecer y ser más como Cristo. Señor, te pido que en este año 2022, cada una de las iglesias en casa pueda escuchar tu voz, descubrir la voluntad de Dios y de saber específicamente cómo quieres usar a cada una de las iglesias en casa para cumplir la gran comisión. Señor, permítenos también como líderes tener esta comunión y estar unidos como coyunturas, con ligamentos, unidos para trabajar coordinadamente, Señor, en la extensión de tu reino. Señor, sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Danos a cada uno esa sensibilidad para percibir, Señor, lo que tú estás haciendo, para percibir tu voluntad, Señor, y caminar en esa voluntad. Señor, nos ponemos en tus manos. Oramos por nuestro país. Señor, oramos por el Ecuador, por cada una de sus provincias. Señor, sabemos de que la mies está lista, Señor, blanca para la cosecha. Y queremos, Señor, que tú obres y nos des la sensibilidad para percibir dónde tú estás obrando y poder, Señor, unirnos a ti, ir a estos lugares, Señor, donde tú estás obrando y hacer parte, Señor, de los propósitos redentores que tú tienes para nuestro país. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor continúe guiándoles, mis hermanos.